Sí, ya estamos saliendo. Bueno, muy buenas noches a toda la gente que nos está viendo. Estamos haciendo una vez más otra transmisión por Facebook Live. Y bueno, esta noche va a ser muy interesante porque estoy acompañado de dos amigos, Andrés Mayo y Alberto Moscoso. Y bueno, vamos a hablar sobre el Día Internacional del Orgullo LGTBI, que es muy importante, ¿no? Las diversidades y sobre todo el tema de la lucha de los derechos. Bueno, voy a comenzar contigo, Andrés. Em, ¿Cómo comienza la generalidad del Día Internacional? ¿Por qué el 28, en realidad hoy día estamos un día después, pero el 28, nace el Día Internacional del Orgullo? Bien, gracias por el espacio. Un saludo a toda la gente que te sigue, cariño a toda la gente boliviana, paceña, y bueno, ahí muy contento de estar en este espacio. Yo estoy en este momento en Buenos Aires y bueno, aquí no se celebra este Día Internacional, pese a que bueno, se lo recuerda. Aquí no hay marcha, pero sí hay acciones respecto justamente a este Día Internacional. Sí, es un día importante a nivel internacional. No quiere decir que hace 51 años no sucedía cosas hacia atrás, ¿no? Sí sucedían y estuvieron sucediendo. Sin embargo, a partir desde hace 51 años, empieza una agenda que empieza a unificar a países a través de los mandatos de estados, de la ONU y de esa perspectiva de los derechos humanos que se empieza a alinear a través de estos acuerdos internacionales que sin duda, pues dentro de ese marco está los derechos LGBTs en el contexto de país, que Bolivia se demarca dentro de ellos y coparticipa con muchos países a nivel internacional, algunos no, y en general los que no están demarcados en ellos son los que hay mayor homofobia, mayor violencia, discriminación e intolerancia. Pues en 51 años sí han habido muchos avances, también muchos alineamientos y también muchos descensos y disidencias, ¿no? Que pues seguramente durante todo el trayecto de esta conversación vamos a ir argumentando y y comentando a toda la gente que está siguiendo. Muchísimas gracias, Andrés. Eh, bueno, lo mismo para Beto, pero haciendo aquí una ampliación un poquito más grande y tal vez más general, ¿no? ¿Cómo comienza la marcha aquí en Bolivia, en La Paz, ¿no? Creo que aquí es parte de los orígenes, pero ¿cuál es el inicio? ¿Cuál fue el momento preciso? Hola Sergio, hola Andrés, buenas noches y buenas noches también a la gente que te está siguiendo en tu página. Honrado por la invitación. Es importante, creo, hablar de estos temas porque un poco en el devenir del tiempo se han ido como que construyendo un montón de escenarios y espacios. Uno de ellos, indudablemente, es la marcha o desfile del orgullo LGBT. En Bolivia empezamos el año 2000 en Santa Cruz. El movimiento LGBT de Santa Cruz empieza las marchas el año 2000, pero lastimosamente con una arremetida bastante fuerte y dura de los grupos conservadores, de la gente que tenía mucha homofobia, lesbofobia, transfobia, y sale una marcha con inclusive algunas personas lastimadas, con muchos insultos, etcétera. En La Paz, siendo nosotros la tercera organización en Bolivia en organizarnos, porque la primera fue la de Cochabamba, luego Santa Cruz y la tercera nosotros, vimos con mucha pena y por supuesto en esos momentos también con mucho miedo al organizar una marcha en la ciudad de La Paz. Fue un dilema bastante grande, bastante fuerte.
porque además todavía no se tenían alianzas con los gobiernos municipales, con instancias de tránsito, viales, etcétera, para poder hacer una marcha como se las hacían en los otros países. En esa oportunidad, yo el 2001 estuve en la marcha de Sao Paulo, que es una de las marchas más grandes de América y del mundo, y me vine con mucha nostalgia de que por qué en nuestro país y más que todo en nuestra ciudad no había una de esas marchas. En ese momento, con el equipo que trabajamos en la institución, les transmití esa energía, esa vibra de lo que había vivido yo en Sao Paulo y dijimos, no, sí, el próximo año lo hacemos. Y es así que inclusive todo el año estábamos pensando en reclutando gente para ver que se animen a salir en la marcha y lastimosamente el miedo, el pavor que había en esos momentos respecto justamente a la homofobia, a la intransigencia, al machismo de la gente, hizo que solamente 26 personas desfilemos por el Prado, la Mariscal Santa Cruz, desde el atrio de San Francisco hacia el Prado. 26 personas que tuvimos la valentía, dijimos, estamos aquí presentes y bueno, vamos a empezar a instaurar este escenario, que en ese momento no se lo resignificaba como algo político como es hoy en día, ¿no? Político en el sentido de que la presencia de los cuerpos, la presencia de las personas, la visibilidad de la gente hace en la ciudad, obviamente, el tema de estamos aquí y bueno, estamos presentes y vamos a seguir luchando. Entonces, esas 26 personas interrumpimos el tráfico vehicular y empezamos a marchar hacia la Fuente del Prado. Obviamente, en esa oportunidad recuerdo que un grupo de personas seguramente que estaban, no sé, interiorizaron, esperaron al final de la marcha y bueno, hubo en algún momento personas que se acostaron a los lados de las veredas de la avenida y en algunos casos aplaudían, en otros casos también insultaban, se mofaban, etcétera, ¿no? Pero fue que así empezó la marcha en nuestra ciudad de La Paz. Luego ya con el tiempo decidimos seguir tomando las calles y seguir tomando los próximos años, pero como ya había visto ya la experiencia de que se involucraba mucho las gobernaciones de los estados, en este caso de Sao Paulo, con la marcha, lo planteamos y dijimos en ese momento tenemos que recibir apoyo, porque si en esta oportunidad han habido solo abucheos y una que otra persona aplaudiendo o dándonos aliento, era importante que el próximo año seamos más, pero también que debíamos velar por la seguridad, ¿no? Que es un acto político el tomar las calles, cierto, pero si se tienen estos atisbos de seguridad, por ejemplo, para quienes están con nosotros, da mayor confianza, ¿no? Para que crezca. Y así fue. Logramos hablar con el gobierno municipal de La Paz en ese momento y los primeros 2 años después del 2003 no nos dieron ningún tipo de apoyo. Dijeron que no podemos, que habían todavía posturas bastante rígidas, bastante conservadoras, que decían, no, el municipio no se tiene que involucrar, pero fue en el 4.º año donde realmente ahí el gobierno municipal se puso al camiseta y dijo, sí, tienen razón, son 2 años que vienen tras de nosotros peleando porque también el municipio se comprometa a esto, y ahí a la cabeza del señor Juan del Granado y de quien estaba en la secretaría, no en la secretaría, en la subalcaldía, más bien sí, en el centro, Cecilia, que no recuerdo ahorita el nombre, Ceci nos dijo, sí, vamos a hacer, y ahí empezamos ya con mayor amplitud, y cada año fue sumando la gente, se fue sumando, y bueno, te has podido dar cuenta, o no sé si serás conocedor de aquello, pero la Marcha de la Paz se ha convertido en la marcha más importante de todo Bolivia, ¿no? Y bueno, a partir de eso ya todo lo que se consiguió, las alianzas, las ordenanzas municipales respecto al 28 de junio, pero al mes de las diversidades sexuales, el mes largo de las diversidades sexuales que se llama, porque en realidad empieza el 17 de mayo y termina a fines de junio, ¿no? Donde hemos logrado, por ejemplo, pintar las cebras de los tramos donde pasa la marcha, hemos logrado tener el apoyo de la alcaldía municipal con sus guardias, inclusive acordonando las veredas, poner como estandartes en todos los edificios municipales de la ciudad de La Paz. Es más, en la plaza
Venezuela está izada la bandera desde el 1 de junio. Entonces, hay un montón de avances significativos y también se ha logrado que, por ejemplo, dentro de los macrodistritos de la ciudad de La Paz, en las subalcaldías, en todas las subalcaldías se iza la bandera en la primera semana de junio, ¿no? Entonces, creo que son grandes pasos muy significativos para el reconocimiento de una población altamente vulnerada y lo hemos hecho en esta capacidad de negociación, de lobby advocacy con el gobierno municipal, primero con el anterior alcalde y por supuesto después con este alcalde que está ahora, ¿no? Claro, sumamente importante, ¿no? Y comenzar 26 personas y bueno, yo he asistido a varias de las marchas y las últimas y por supuesto que hoy estamos hablando de muchísimas de personas, ¿no? Que participan dentro de la marcha, pero que también están viendo, ¿no? Que eso es importante porque si no se sumaron a la marcha, están comenzando a comprender, a ver, a resignificar eh, este avance social, ¿no? Muy importante el tema del apoyo, por supuesto, de la hegemonía de la alcaldía, ¿no? En un proceso hegemónico cultural, pero también la lucha de los mismos derechos que se han llevado a cabo estos años. Eh, Creo que es importante también hablar y Andrés, tú nos tienes que contar esa experiencia de revolucionaria también de alguna manera, ¿no? De la familia Galán, porque también cambia a la sociedad boliviana y paseña, ¿no? Sí, bueno, la marcha sin duda fue una conquista importantísima de apropiación de los espacios en una fecha emblemática. Y creo que también a partir de ello, y bueno, tal vez un poquito antes, empiezan unas manifestaciones muy interesantes de este movimiento que es de la familia Galán, que bueno, eh, Alberto, Beto, él la conoce muy bien porque, bueno, estábamos siempre muy presentes en Libertad nosotros y de hecho, haciendo nuestra casa, yo recuerdo mi juventud en esa casa, eh, haber pasado momentos muy importantes, de hecho, ahí, eh, y haber construido también esa proyección de lo que hoy es la familia Galán dentro del imaginario paceño, boliviano, pero también internacional. La familia Galán sin duda es un ícono que no lo digo yo, sino lo dijo la ciudad de La Paz desde una mirada patrimonial. El alcalde lo dijo en algún momento, este actual alcalde, pero también Juan del Granado en su momento, cuando era justamente la época del Bicentenario, una época muy importante para la ciudad, para estas revoluciones que hemos vivido en Latinoamérica y que pues ya han pasado casi 10 años, increíble cómo la vida va rotando y sin duda, bueno, te puedo decir que la familia Galán ha sido esa voz que muchos no se atrevieron a, a utilizar desde su espacio donde se podía hacer muchas cosas. ¿En qué sentido te digo? De que yo como un chico gay tenía muchas más posibilidades de hacer cosas, pero a través del transformismo empecé a transgredir no solamente esta perspectiva física, corpórea, natural, espontánea y tal vez me atrevo a decir mucho más allá de hablar de lo normal. Nosotros cuestionábamos eso, lo anormal, ¿no? Entonces eran esas drag queens que cuestionaban lo estético, éramos antiestéticas, hablábamos de lo marginal y por supuesto nos marginalizábamos al ir con
con esas miradas totalmente provocadoras, de un vestuario totalmente cuestionador, antiestético, y que creo que esa familia Galán no solamente se miraba desde el imaginario como gente que se unía o que eran hermanos, ¿no? Porque nos decían también hermanos, los hermanos Galán, ¿no? ¿En qué sentido? Porque creían que teníamos una relación consanguínea. Sin embargo, ninguno de los que conformábamos la familia Galán teníamos una relación consanguínea. Cuestionamos ese concepto de la familia, de construirlo, de repensarlo, ¿no? De esas familias diversas que hoy se visibilizan con mucha más naturalidad y mucha más espontaneidad, porque en ese momento hablar de la familia era hablar justamente de ese discurso que ya está tan naturalizado en nuestra sociedad paceña, en nuestra sociedad boliviana, de hablar del papá, mamá y de los hijitos, cuando hoy las familias están compuestas por otros componentes y otros roles que se han ido visibilizando y rompiendo esa brecha a partir de este discurso de una familia que a través de los medios de comunicación, que a través de salir a las calles y ya no participar solamente en la noche, en la noche de discoteca, en el espacio cerrado, pues irrumpe en espacios estratégicos, políticos, como la Plaza Murillo, las iglesias, hemos llegado hasta Sucre y bueno, así participando en diferentes ámbitos. Yo soy de esta generación, entre comillas, nueva de la familia Galán, porque era el más joven. Hoy sigo siendo el más joven porque seguimos creo que hemos quedado las de siempre, ¿no? Eh, lo lindo de la familia Galán es que siempre abrió las puertas a quien quiera, pero a quien se atreva, ¿no? Entonces había como esa dificultad de afrontar verdaderamente tu realidad, que ya era difícil el salir del famoso closet, del armario, y después también irrumpir dentro del transformismo y de esa construcción privada que ya era difícil, ya era compleja, a ese mundo público que también es una vorágine de muchas percepciones, de muchas situaciones y también, sobre todo, de esa crítica y de ese señalamiento que hasta el día de hoy se sigue remarcando en una sociedad que es conservadora, que es tradicionalista y que todavía no ha roto totalmente estas perspectivas. Creo que el hecho de que seamos un país verdaderamente diferente en muchos ámbitos, que por ejemplo tengamos una ley de identidad primero y no tengamos el matrimonio igualitario, o sea, nos llama la atención, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos empezado un poco tocando un tema que es mucho más complejo, que es la identidad de género, que algo que es mucho más llevadero y mucho que mentalmente podemos deconstruir mucho más fácil, ¿no? La unión civil y este relacionamiento con algo que sucede en la realidad de cualquier persona, ¿no? Que es la unión de dos personas. Eh, creo que la familia Galán ha aperturado eso un poco, a que el tema trans sea un tema visiblemente puesto en agenda, ¿no? Entonces, ese creo que es el patrimonio que se sigue construyendo y dejando desde nuestras presentaciones en conjunto hasta hoy en nuestras individualidades, pese a que no estamos juntas las personas que hemos continuado este legado, que es París, que es Tana y que soy yo. Y bueno, hay muchas más, pero de repente hoy no están tan visibles y no están tan presentes en las agendas porque no están en el país, porque, bueno, muchas razones.
hoy la familia Galán no solamente queda en ese imaginario, se revoluciona, se renueva a partir de nuestras voces, desde nuestros espacios donde estamos haciendo nuestras agendas, y que tal vez no solamente se queda en una perspectiva del transformismo y de las drag queens, del maquillaje y de la posición ostentosa, sino que también hoy reivindicamos desde nuestros espacios con un imaginario interpelador político a través de nuestras voces, y que hoy en un espacio como este podemos dialogar en total horizontalidad, porque eso es lo lindo de haber construido esta familia, que no hay esa mirada vertical, sometedora, patriarcal, machista, opresora, que esa familia es totalmente abierta, horizontal a los diálogos y a cuestionarnos en esa diversidad y en esa pluralidad que se ha ido construyendo a través de este tiempo, que por supuesto creo que las poblaciones LGBTs y por supuesto la familia Galán ha aportado a eso, a este tipo de diálogos que son diversos. Wow. Gracias, Andrés. Muchísimas cosas, ¿no? Que rescatar. Bueno, primero a todos los que nos están viendo, realmente aquí yo estoy con dos personas que han revolucionado la sociedad boliviana, ¿no? Alberto y Andrés, que desde sus trincheras, desde su lugar de enunciación, han cambiado y han aportado a la construcción de sociedad de este país, ¿no? Entonces, yo me siento en primer lugar muy halagado de tenerlos aquí. Qué lindo que podamos dialogar, hablar. Y bueno, hace un momento igual dijiste que el bicentenario, el 2009, ya pasó muy rápido, fue un momento de transformación, ¿no? Yo me acuerdo porque era muy, claro, era muchísimo más joven, estamos hablando de hace 10 años, pero recuerdo, ¿no? Todo el cambio social que estaba atravesando Bolivia. El día de ayer también nos dejó Silvia Lazarte, una luchadora y presidenta de la Asamblea Constituyente. Y la Asamblea Constituyente también ha significado una apertura de derechos, ¿no? Eh, por ahí comenzar con Alberto de cómo fue esa convocatoria a la Asamblea, qué significó hoy que venimos de esos 10 14 años que hablan, 10, qué significó en términos de derechos, ¿no? Qué bueno que tocas ese tema, Sergio, pero en todo caso el privilegiado soy yo por estar acá contigo charlando y por supuesto con Andrés, que hace muchísimo tiempo no estábamos juntos en algún escenario. Sí, Indudablemente el proceso de la constituyente ha tenido una supremacía, vamos a decirlo, bastante grande para todo el pueblo boliviano, en el sentido que se estaba reconfigurando, reconstituyendo, valga la redundancia, nuestra constitución política del Estado, ¿no? Es evidente también que hemos logrado tener una de las constituciones, vamos a decirlo, más de avanzada en el mundo entero, en la región, sin embargo, con algunos atisbos de incongruencia también. Pero antes de hablar de eso, quiero decir que evidentemente ha sido una conquista bastante fuerte, grande, pero además de mucho trabajo del movimiento LGBT, no solamente en La Paz, sino en todo Bolivia, para llegar a los constituyentes en ese momento que hacían las visitas departamentales, para que recojan las solicitudes, inquietudes del pueblo para hacer las reformas en la Constitución, pero también de nuestra presencia en Sucre durante meses enteros, básicamente de idas y de venidas, alojándonos hasta en lugares, porque tú sabes que en ese momento Sucre fue la cúspide, como en algún momento de la historia de Bolivia también, para el trabajo de la constituyente, y a veces no había ni siquiera hoteles, ni alojamientos, ni moteles para vivir. Entonces estábamos alojadas en diferentes lugares de amigos, de amigas activistas, defensores y defensoras de derechos humanos, a quienes también siempre voy a agradecer eternamente por su colaboración al movimiento LGBT y al movimiento de mujeres también, ¿no? Que
Ahí estamos apostando por el Estado laico, por los derechos sexuales y derechos reproductivos, por la no discriminación en estos elementos principales que tienen que ver con los derechos fundamentales y la no vulneración de los por orientación sexual, identidad de género, etnia, raza, etcétera, etcétera. Ha sido un trabajo que, si bien ha estado al frente de la señora que has mencionado, Silvia Lazarte, y en un principio también en el proceso con el señor Aguilar, ha sido un trabajo bastante fuerte de quienes eran en ese momento asambleístas, pero también del pueblo que estaba haciendo sus demandas. Y hemos tenido grandes conquistas, ¿no? El que en nuestro contexto y en nuestra constitución política del Estado esté, que somos un Estado laico, eso ya significa absolutamente todo lo que se concebía hasta en ese momento república, que además se ascribía, ¿no?, a todo un tema de credo específicamente. Pero además tiene que ver también con todo ese proceso de los derechos sexuales y reproductivos, tiene que ver con todos esos procesos de lucha de los movimientos femeninos, de los movimientos de mujeres y por supuesto del nuestro. Mira qué irónica es la vida. La señora Silvia Lazarte ha tenido un papel protagónico dentro de la constituyente, pero ha tenido también un papel funesto para el movimiento LGBT. Porque lamentablemente, y si tú no lo sabes, Sergio, pero lo sabemos toda la población LGBT, que ella fue la que borró en el edificio de la lotería, en el 5º piso, lo del matrimonio entre personas del mismo sexo. Yo estaba inclusive en Oruro, cuando se ha aprobado en grande, y tengo ese documento impreso en hoja de papel sábana, donde decía, el matrimonio está concebido entre personas adultas, responsables, etcétera, sin prejuicio, sin que medie, bueno, todo lo que estaba inicié en el primer Código de las Familias y por consiguiente en la primera declaración de la Constitución Política del Estado. Y cuando pasa ese documento al Comité de Redacción y Concordancia a la cabeza de la señora Lazarte, en ese 5º piso de la lotería, lo que hizo ella es borrar con el codo lo que se hizo con la mano hasta ese momento. Todo el trabajo, el esfuerzo de años, porque no te olvides que el proceso de la constituyente, que hasta el proceso de la constituyente, el movimiento LGBT ya tenía más de 10 años de trabajo. Y ese trabajo ha sido tachado al suelo, botado al suelo, pero nada significaría o nada sería que haya sido botado al suelo, Sergio. El tema es que ha coartado a un número muy importante de la sociedad boliviana, del conjunto de bolivianos y bolivianas, para que no puedan acceder a este derecho fundamental que es tener una familia. A que el Estado no garantice y protege el tipo de familia y los tipos de familia que hay en nuestro Estado boliviano. Y mira que paradójicamente de la vida te decía que justo un 28 de junio muere la señora. Y ayer se hablaban en diferentes escenarios del WhatsApp, de Facebook, etcétera, justamente sobre la muerte de la señora, porque ella fue la que borró. Y hoy día tuve una discusión en el tema de el webinario de la Defensoría del Pueblo y el Alto Comisionado, que estuve ahí también. Porque evidentemente en la Defensoría del Pueblo, y no me estoy yendo contra el MAS, que quede bien claro que es tu partido, porque no voy a hablar aquí de partidos políticos, pero a lo que es del César, el César. Y la señora ha coartado a la población LGBT en uno de los principales derechos. Y si bien lo ha mencionado Andrés, ha salido el tema del tema de la identidad de género, no es porque lo hemos presentado antes, no, porque el acuerdo de vida en familia lo habíamos presentado 5 años antes. Pero justamente por esos discursos hegemónicos, por esos discursos que tienen que ver con las pulsetas políticas que ha tenido el anterior gobierno, lastimosamente lo han metido en el cajón el tema de la DF y salió porque era más fácil, porque además entiendo, y yo siempre voy a valorar, han habido personas dentro del gobierno que se han puesto la camiseta nuestra, se han puesto este color en el alma, en la sangre, estos colores del arco iris en el alma y en la sangre, y han defendido a capa y espada. Los presidentes que estaban en ese momento en la Asamblea Legislativa, Cámara Alta y Cámara Baja, han peleado por eso, por la ley de identidad de género.
y ha habido mucha gente que lo ha hecho, pero lastimosamente esos grupos fundamentalistas religiosos, del cual devenía también la señora Lazarte, y bajo presiones, porque eso es lo que dijeron hoy día, ¿no? Hoy día lo dijo y lo quiero decir públicamente en tu medio, y se va a quedar grabado, por supuesto, una de las adjuntas que no estaba de acuerdo. Yo le dije, pues deberías estarlo, porque su deber es defender los derechos humanos de la población frente a cualquier cosa que haga el Estado. No apañar, no apalear. Y ese es el rol que en la última época la Defensoría no ha tenido. Pero bueno, no estamos hablando de la Defensoría. Estamos hablando de este proceso, ¿no? De la constituyente. Y te digo, bueno, evidentemente sentimos mucho la ausencia de una figura histórica que ha llevado todo un proceso de la constituyente. Pero al mismo tiempo, no te voy a decir que me alegra, porque no hay que alegrarse de la muerte de absolutamente nadie. Pero al mismo tiempo digo, no festejo, pero bueno, qué casualidad que un 28 de junio la señora también fallece, ¿no? Y bueno, después de la Asamblea Constituyente han venido las otras normas, leyes, en proceso los decretos supremos, el trabajo con el Código de las Familias, con todo lo que se ha conseguido, ¿no? El tema de la ley de identidad de género y todo eso. Pero creo que históricamente el movimiento LGBT ha cuestionado a sí mismo en su polaridad, a sí mismo en sus diferencias, pero cuando hemos tenido que reunirnos para un fin común, ahí hemos estado todos al pie del cañón. Y siempre lo he dicho, o sea, no podremos tener el mismo discurso, el mismo pensamiento ideológico, filosófico, etcétera, etcétera, pero a la hora de la hora el movimiento va a seguir, ha estado, está y va a seguir de pie frente a todo tipo de vulneración y también en cuanto a la defensa de los derechos, ¿no? Que si bien hay mucha gente con la que también hemos debatido el tema de que si es orgullo o no es orgullo, pues sí, yo creo que es un orgullo. Es un orgullo porque no solamente por la razón que en los países de la región hay una criminalidad alta y fuertemente respecto a compañeras transexuales, transgéneros y compañeros gays, pero sino también por todo lo que hemos logrado en el devenir del tiempo, por todo lo que hemos sacrificado de nuestras vidas propias para hacer frente a sistemas patriarcales, androcéntricos, machistas, ¿no? Entonces, creo que vamos a seguir de pie también, así como lo hemos estado en todo este proceso, y vamos a seguir avanzando. De eso se trata, de tratar de tener equilibrios sociales. El tema de la pandemia en este momento ha afectado altamente a nuestra población trans. Y por supuesto muchos jóvenes que viven solos, que están en trabajos que son eventuales o trabajos informales que han sido retirados. Entonces hay muchas necesidades, hay muchas cosas, pero tenemos que seguirlas afrontando. Pero sigamos hablando del 28 de junio. Muchísimas gracias, Beto. Creo que es pertinente lo que dices, ¿no? Porque, bueno, a pesar de la paradoja de la fecha, pero me decías, y creo que es momento también de hacer autocrítica, ¿no? Es momento de decir, bueno, nos equivocamos en esto y también es momento de hacer rectificación de errores, ¿no? Qué bueno escuchar diferentes voces también para no volver a equivocarnos, ¿no? Y es ¿Puedo hacer bueno. un comentario? Perdón. Yo creo que lo que dice Beto es muy claro en términos de las responsabilidades de las autoridades, que no puede primar, y eso debe ejercerse desde siempre, hoy y en adelante, que cuando tú ejerces un cargo público, no puedes anteponer tu credo ni tu posición política frente a decisiones de derechos humanos sobre poblaciones diversas en cualquier situación fuera, sea indígena, sea afrodescendiente, sea discapacitado, adulto mayor, etcétera, mujeres, LGBTs, etcétera, etcétera. Creo que ese fue y es nefasto y lamentablemente eso se lleva a la tumba la señora, es pues que haya antepuesto una opinión religiosa frente a una posibilidad a que tengamos acceso, que hoy históricamente no la tengamos, es por una persona y eso es
terriblemente dañino, no solamente para un partido político, para un movimiento religioso, porque también cae sobre no solamente la persona, sino también sobre estos movimientos religiosos, que habrá mucha gente abierta, muy de apertura, y que también apoya y aporta estos procesos interesantes, pero hace quedar mal justamente a a estas decisiones que históricamente demarcan y hacen un antes y un después de lo que sucedía. ¿Por qué? Porque antes, en la anterior constitución, se podía hacer todavía ajustes. Hoy no se puede porque hay un candado terrible que pesa sobre nuestra constitución, nueva constitución, y que perjudica. Y eso, para aclarar, digo a toda la gente que tal vez no ha seguido todo este proceso, y que pues hoy parejas de otra orientación sexual e identidad de género no puedan casarse ni tener estos derechos que son hoy fundamentales, y que hay que trabajarlos desde muchas perspectivas, no solamente desde el hecho del derecho, o sea, de la construcción jurídica del derecho, sino también desde hoy. Un ejercicio muy importante es la apertura de diálogos con las autoridades, que de verdad hay un cierre totalmente desde, desde que ha sucedido todas estas cosas en el país. Bueno, yo a ambos voy a darles la razón, ¿no? A título personal, siempre desde que tengo uso de razón, me he ido peleando con los dogmas, ¿no? Siento que los dogmas son muros que nos van atravesando entre personas, ¿no? Entre ideas, entre posiciones de ideas, entre la batalla de ideas. Y hay gente muy dogmática, vivimos en un país lastimosamente muy dogmático en diferentes puntos, ¿no? Y siento también que, claro, dentro del movimiento al socialismo ha sido una contradicción hasta dialéctica el tema de tener los fundamentalismos, ¿no? Lo que ustedes han explicado ahora es fundamental, ¿no? Porque ha sido más o menos como una puesta de escena de las películas romanas del bajo el dedo o subo el dedo, digamos, ¿no? Y en este caso ha Tal sido cual. una bajada de dedo, sin embargo nosotros haciendo homenaje, ¿no? Pero sin hacer este análisis, y qué bien que lo hayan puesto aquí en escena, de la vulneración a toda una población que es más grande, ¿no? Estadísticamente tenemos algunos números, pero seguramente es mucho más, ¿no? Entonces, por lo tanto, es bueno reconocer eso y decir que en ese tema exclusivo del matrimonio hubo ese retroceso, ¿no? Tenemos que analizarlo, hay que seguir debatiendo, hay que replantear eso. Y bueno, me viene a la cabeza ahorita también una pregunta para hacerles justamente en ese sentido, ¿no? Eh, Hubo esa contradicción dialéctica, por supuesto, dentro del MAS, porque era un movimiento de movimientos y no era algo lineal, ¿no? Sino internamente persistía esa batalla de diferentes ideas, de diferentes formas de ver el mundo, ¿no? Pero bueno, desde el año pasado, para mí, justamente un luchador contra los dogmas, porque cuando yo siempre me encuentro con una persona que me dice, oye, Sergio, esta es la verdad, yo me alejo directamente de él, ¿no? Digo, no, este tipo cree que tiene la verdad, ya me asusta y me alejo, ¿no? Porque mi concepción de mundo siempre es la duda, siempre es dudar, cuestionarme, eh, e ir progresando de esa manera al mismo pensamiento, ¿no? Por supuesto que tengo mis bases fundamentales, pero siempre trato de dudar en todo lo que me voy planteando universalmente. Este tiempo ha venido un dogmatismo mucho más fuerte, para mí ha sido muy doloroso en muchos sentidos,
pero uno de los grandes dolores ha sido ver la Biblia volvió al palacio, ¿no? Para mí ha sido a la mierda, puta, estamos retrocediendo 200 años, todo lo avanzado en un día cayó. Y hablo no en términos, en términos de derechos, en términos de ideas, en términos de, de diversidades, ¿no? Entonces, porque ya el momento que te ponen un dogma al frente y esta es la verdad, reduciste el mundo a un micromundo, ¿no? Bueno, ustedes, les dejo la palabra. Comenzaremos con Beto. Perdón que me haya explayado tanto. Dale, Sergio. Sí, concuerdo plenamente contigo. Definitivamente, cuando hablo contigo, además de retroalimentarme y leer lo que escribes, sabes que siempre te he dicho, para mí eres una persona súper inteligente y aprendo muchísimo de ti, de tu poder de discernir también las ideas, como lo dices. Eh, yo diría que no hemos retrocedido 200, creo que más de 500 años, porque no te olvides cómo se ha venido a las Américas, ¿no? Con el crucifijo en la mano y la Biblia en la otra, y si se podía agarrar el látigo donde estaba el crucifijo también, ¿no? Porque se ha venido a colonizar a nuestros pueblos, a colonizar a nuestra cultura, con nuestra gente, con la cruz en la mano y con la Biblia en la otra mano, ¿no? Y esa ha sido básicamente la imagen que viene en mis recuerdos de todo lo que he estudiado y he leído en colegio, ni siquiera después, sino en colegio, por lo que te enseñan, ¿no? Cuando vino Cristóbal Colón, detrás de él había la típica figura del franciscano, del padre, del cura, de no sé qué, con su cruz y su Biblia, ¿no? Entonces han venido con todo su discurso, su parafernalia religiosa, judio-cristiana, inculcar a los americanos, a los indígenas americanos y a ponerles esa fe en la sangre, en las venas, y obviamente con sus discursos de que los indios no teníamos alma, de que los indios éramos como animales y tantas cosas, ¿no? Ver entrar a la Biblia, digo, con la Biblia al palacio fue más o menos una escena así de déjà vu, yo sintiéndome un indígena por ahí y viendo al colonizador o a la colonizadora entrando. Nefasta, por supuesto, nefasto desde todo punto de vista, facho total, porque además somos un país laico, porque además ha corrido mucha sangre, esfuerzo y vidas para conseguir que hoy en día ya no seamos apostólicos y romanos, pues, para que hoy en día seamos un país que respeta todas las ideas, las cosmovisiones en cuanto a la espiritualidad, la fe y demás, y no una. Yo peleo en el colegio de mis hijos, por ejemplo, cuando les quieren impartir cosas judeocristianas, les digo, no, y hasta les digo, yo soy musulmán, profeso, o budista, lo que fuese, pero no puedes, o sea, no puedes adoctrinar a partir de un libro de historia. No voy contra la fe de la gente, por supuesto. Cada uno y cada una tiene su propia fe y no estoy yendo contra eso. Estoy yendo con que el Estado debe alejarse de cualquier tipo de religión, porque el Estado hoy en día es un Estado laico y hay que repetirlo, hay que naturalizarlo, hay que empezar a desmenuzar y entretejer todo lo que es laicidad, todo lo que significa ser un Estado laico. Ser un Estado confesional ya no es, porque nuestra Constitución Política del Estado lo dice. Pero bueno, has visto, y además sumado a ese pequeño gran detalle, el tema también de que se están paseando por los aires en avionetas con curas, con pastores, se están paseando en las avenidas de algunos pueblos y ciudades con imágenes de santos. Yo no me estoy yendo en contra de la religión, no, para nada, porque yo tengo mi propia fe, yo tengo mi propia religión, mi propia espiritualidad, pero creo que cuando hablamos de Estado, cuando hablamos de gobierno, tiene que ser totalmente imparcial. Es lo mismo que probablemente en algunos discursos me decían, pero claro, y el MAS entraba y hacía la Pachamama. Ok, también no lo he festejado, porque no todos somos pachamamistas. Porque si se hace una de esas, se lanza uno de esos códigos
ante la sociedad, ante los ciudadanos y ciudadanas de un territorio como es el de Bolivia, deberías pues entrar con el, no sé, pues con la Biblia, con el Corán, con tu bracerito, con tus cosas, deberías invitar a los neopentecostales, debes invitar a los mormones, o sea, absolutamente a todos, ¿no? Porque es un país diverso, es un país plurinacional. Entonces, cuando yo veo este tipo de cosas que son como que es una especie de códigos y mensajes, ¿no? Evidentemente están lanzando un mensaje para tranquilizar a la fe de las personas, al imaginario colectivo de las personas, estando en un país en crisis, toman, no sé, es un discurso medio preelaborado también, ¿no? Que viene desde el señor ese de Santa Cruz, desde el señor Camacho, que hacía arrodillar ahí en el Cristo Redentor y orar por un país cuando esas cosas, eso es jugar con la mente, eso es ser demagogos, agarrarse de un elemento como es la Biblia, que tiene tanta representación para muchos y muchas de los bolivianos, por supuesto, y que no está mal, que está bárbaro, porque cada uno tiene derecho a hacerlo, pero sin embargo, eso es jugar con eso, ¿no? Es jugar con eso, jugar con el imaginario colectivo y decir, ay, no, estamos entrando y que Dios está entrando. Dios está en mí, está en ti. Para los que creen en Dios, está en todo, en cada uno de nosotros. Dios no está en ese libro y no en la representación gráfica, icónica de una Biblia, ¿no? Como te digo, así, a mí se me ha venido ese momento, ¿no? De los dibujitos de los libros de colegio, cuando ahí lo ves a Américo, no, a Cristóbal Colón, ni siquiera Américo Vespucio, ¿no? Como el que en realidad fue el que descubrió, pero cuando lo ves a Cristóbal Colón como que bajando del bote, y atrás está el curita, está no sé quién ahí agarrando su crucifijo, entonces me parece catastrófico. Sí, verdad. Lo mismo, Andrés. Y hago una acotación. Mi compañera es feminista, ¿no? Ayer, anteayer, dije, veamos una película, Juno se llama, del 98, ¿no? Y impresionante, ¿no? Otro nivel de libertades donde la chica tiene 16 años, se embaraza y, y su crisis existencial no era tanto en decirle a los papás, bueno, estoy embarazada, sino si voy, aborto, si alquilo mi vientre, si lo doy en adopción, ¿no? Entonces, esa multiplicidad de decisiones que puedes tener y de sentirte libre, ¿no? De que no hay alguien arriba que te diga, vas a ir al infierno. Bueno, Andrés, Pues bueno, el tema religioso es un tema bastante árido, ¿no? Creo que el país eh, no es maduro en tocar este tema como un tema eh, eh, que trascienda en un mensaje reivindicador. ¿Por qué? Porque el concepto de laicidad todavía no es real en nuestro país. Es de boca para afuera, uno. Es un discurso de, de solamente de palabras y de una norma. En el ejercicio pleno de los derechos, no lo hemos vivido ni con el anterior gobierno ni con este, y creo que tampoco vamos a vivir en adelante porque todavía no respetamos las diversidades como tal, porque eh, así como en 2 minutos borraron lo que hablábamos en una nueva constitución, también sucedió con la ley de identidad de género, que no fue del movimiento al socialismo quien borró, fue más bien de un partido opositor en en la Corte Suprema, ¿no? En Sucre. Si son normas que conocemos, leyes que nosotros dentro de las poblaciones LGBT conocemos, ¿qué sucederá en la normativa niño, niña, adolescente? ¿Qué sucederá en la agenda de mujeres? ¿Qué sucederán en otras instancias
de las leyes construidas y que se transversalizan directamente con todas estas miradas conservadoras, lo que has dicho tú, desde esta mirada totalmente cerrada, machista, patriarcal, o sea, desde todos esos ángulos, yo te digo, hay una violencia naturalizada en el contexto estatal. Entonces, que no tiene independencia, que nuestros poderes no tienen la capacidad de construir sus argumentos y son deleznables, son muy fáciles de caerse, muy fáciles de derrumbarse en 2 minutos lo poquito que se ha construido, porque pese a los 14 años que se habla, se han hecho cosas muy buenas. Y esas cosas muy buenas se han caído porque no ha habido una estructura estatal que tenga independencia, que siempre se ha estructurado y ha dependido, valga la redundancia, del poder ejecutivo. Entonces yo creo que ahí hay una falta, por eso vuelvo a esto, a la falta de madurez de todos. O sea, el Estado no solamente está compuesto por ese poder político, está compuesto por toda la sociedad civil. Nosotros también como sociedad civil, o sea, todo el pueblo en general, las 36 naciones, más todos los que no nos consideramos dentro de esas 36 naciones porque nos vemos mestizos o no sé, pues creo que ahí nos ha venido una crisis y creo que esta crisis es una oportunidad para mirar y de construir y repensar el país que queremos, de que en estas próximas elecciones seamos mucho más maduros y no juguemos con nuestro país, que empecemos a construir verdaderos liderazgos, que empecemos a respetarnos entre nosotros, que así como nos han dado la posibilidad de utilizar las redes sociales para universalizar nuestras voces, para estar reconocidos y escucharnos uno y el otro a través de los diálogos que se generan, pues que sirvan para que sea una construcción solidaria, empática, de respeto hacia el otro, porque eso es lo que no tenemos hoy. Y eso es lo que ha demostrado esta presidenta, la falta de respeto a los bolivianos. O sea, me parece que hay una falta de respeto no solamente de ella hacia nosotros, de ida y vuelta. Yo creo que estamos todo el tiempo en ese juego de faltarnos al respeto. Y que creo que ahí hay que empezar a reivindicar otro tipo de principios, que sean principios que no tengan esos valores que son muy desde el ámbito religioso, muy de ahí del dogma, ¿no? De la corrección de lo que tú hablabas y de lo que hablaba Beto, empezar a mirar con otra perspectiva, y que creo que eso es lo que nos tiene que detener hoy en este tiempo de cuarentena, pandemia. Hoy, si tenemos que pensar, es primero respetarnos cada uno de nosotros y luego respetar al otro. Porque así como nos faltamos al respeto al no tolerarnos, al no amarnos, al no mirarnos con dignidad, estamos transmitiendo eso a los otros. Y eso se ven en peleas infinitas, indudables, en los comentarios que ahorita mismo leo cuando estamos hablando entre nosotros. En este momento se están escribiendo un montón de comentarios. No me gusta que esto, que bla, bla, bla. O sea, me aporto, no aporto. Tenemos que empezar a reivindicar esto. Creo que ahí hay una deuda innata del pueblo boliviano en repensar y reconstruir lo que se ha hecho. 14 años donde ha habido esta posibilidad de hacerlo,
sin duda han habido muchos avances, han habido muchas cosas muy positivas y que hay que agarrárselas, hay que tomarlas, hay que retomarlas, pero hay cosas que todavía siguen mal y que creo que tenemos que con este nuevo empiezo que se está dando como oportunidad a todos, empezar a caminar nuevamente. Y que no sea politiquero, que no sea por un partido político, sino sea porque somos bolivianos y bolivianas, bolivianas y bolivianos. Eso creo que nos une, ese patriotismo que todavía existe, nos lleve a mejores tiempos. Eso nos unía, eso nos une, creo, hasta el día de hoy. Yo que estoy aquí afuera, para cerrar mi comentario que es un poco largo, eh, quiero decirte que siento mucha añoranza por el país. Y cuando pienso en mi país, pienso en que quiero mejores tiempos y quiero mejores representantes en el poder, ¿no? Que gobiernen nuestro país. Estoy harto de ver toda esta basura y esta M mayúscula que veo desde los gobiernos, desde los partidos, perdón. Los partidos tienen que repensarse, o si no, no van a funcionar. Eso yo creo que quiere la gente. Estamos hartos de ver noticias, de escuchar tanta palabrería y poca acción. Wow, una reflexión realmente muy positiva, ¿no? Muy lindo todo lo que has dicho, Andrés. Me hace recuerdo a el año 2009. Yo era mucho más jovencito, 23 años, y estaba viviendo en Buenos Aires. ¿Qué pasa? Ese año me toca a mí vivir justamente la previa, ¿no? A la legalización del matrimonio igualitario, pero que era un tema de sociedad, ¿no? No era, por supuesto que había el debate político en torno al legislativo, al ejecutivo, ¿no? Pero había otro debate, y era el debate social. Y el debate social se las daba en las calles. Y un día viene un amigo, él era de Costa Rica, y me dice, Sergio, vámonos a hacer el apoyo a Congreso al tema del matrimonio igualitario. Vamos, perfecto. Para mí, no lo voy a negar, era algo muy, muy nuevo. Llegamos y me impresionó la convocatoria en la plaza, ¿no? Repleto, y era una fiesta de colores. Allá creo que está permitido tomar en las calles, ¿no? Me acuerdo de la gente con su cerveza Quilmes, y música en vivo. Me acuerdo que fueron a apoyar. Fito Páez tocó Vicentico, y entre otros grupos, ¿no? Y me cambió el mundo, la perspectiva, ¿no? Eso no pasaba acá en Bolivia, no creo que pase tampoco muy cercanamente, ¿no? Ahí está la reflexión de estos, ¿no? De que tener nuevos representantes, nuevos gobernantes, pero cambiar los chips de la sociedad, ¿no? Por eso a mí me ha dolido mucho eh, la salida y ver la llegada de la Biblia, porque hoy nuestros jóvenes eso, oh no, la Biblia, Dios, sí. Claro, por eso va el tema de mi comentario del retroceso, ¿no? Pero el retroceso acá, ¿no? El retroceso acá. eh, y ver hoy una sociedad tan polarizada como la que estamos, ¿no? Y bueno, el 2010 yo ya no estuve allá, y se da el tema de la legalización, ¿no? Después, noviembre o diciembre, comienzos de diciembre o finales de noviembre, también fui a la marcha del orgullo en Buenos Aires, y era igual otra fiesta, ¿no? Pero el punto era que se repensaba socialmente, se repensaba en las calles y se repensaba en algunos
programas incluso hasta televisivos, ¿no? Que hoy nosotros podemos decir, no, pero es el Chimento argentino, es el... Pero creo que también un poco de hegemonía cultural atraviesa por diversos programas, ¿no? Ayer, domingo, me quedé en toda la tarde viendo algunos performances, por ejemplo, del programa de Tinelli. Y es una apertura, pienso, seguro muchos me van a criticar, cultural, ¿no? Por las personas que van, ese aquadance era impresionante, ¿no? Pero, pero bueno, ahí está el reto de poder cambiarnos a nosotros mismos, ¿no? Em, bueno, ha sido muy lindo estar con ustedes, poder hablar, poder sacar reflexiones. Tal vez ya para ir cerrando, contigo, Beto, podemos comenzar, después con Andrés. ¿Cuál es el devenir del movimiento? Tú, Beto, estás en ADESPROC, ¿no? En una institución. ¿Qué tienen en agenda? Y bueno, Andrés, igual, con el tema de la familia Galán, a título personal, igual, ¿no? Allá en Buenos Aires y bueno, a modo de ir cerrando, ¿no? Sí, gracias, Sergio. Creo que hay cosas a las que no vamos a renunciar. Tenemos una agenda bastante amplia, bastante grande, desde, por ejemplo, eh, restituir los derechos, esos 4 derechos fundamentales que han quedado en el limbo a las compañeras y compañeros transexuales y transgéneros, ¿no? Que tiene que ver con el derecho al matrimonio, a la adopción, a la paridad o participación política y a la confidencialidad, hasta obviamente, llámese acuerdo de vida en familia, llámese no sé, matrimonio igualitario, matrimonio como quieras llamarlo, porque creo que la lucha no tiene que perderse en otros temas, sino en los fundamentales. No digo que sean los principales o que solamente queremos apostar a eso, porque seguro en el tema de salud, en el tema de trabajo, ¿no? En el tema económico, diferentes temáticas, hay mucho todavía por hacer, lo estamos haciendo definitivamente también, pero creo que la agenda es bastante amplia, bastante fuerte. No vamos a desfallecer en el camino, vamos a seguir apostando a lo que tenemos que seguir construyendo, que es equilibrios sociales, igualdad para todos y todas, no derechos especiales, sino los mismos que cualquier ciudadano y ciudadana tiene en este país. Y bueno, el contexto ahorita nos imposibilita inclusive de estar en las calles, nos ha imposibilitado tener la marcha, pero además nos imposibilita hacer arremetidas frente a todo tipo de vulneraciones que la casualidad de la pandemia se han como que conjuncionado con el gobierno transitorio. Y bueno, vamos a apostar a que también el próximo gobierno, los que vengan después, tengan en su agenda principal, en su declaración que presentan al tribunal, dentro de su propuesta también acciones específicas a los derechos humanos en general, pero también en particular a los derechos de la población LGBTI, ¿no? Lo he dicho sin el ánimo de revictimizar a la población o al movimiento, que somos de todos estos grupos de pronto altamente vulnerados, con niveles de vulneración bastante altos, son mujeres, indígenas, etcétera, pero a veces lo que se lleva la peor de las partes, en algunos temas, por supuesto, no quiero decirlo en todos, es la población LGBT, ¿no? En esta pandemia nos hemos dado cuenta cuán difícil es la situación de muchas personas respecto a conseguir dinero, conseguir trabajo, conseguir vivienda, y son temas bastante candentes, son temas que hay que trabajarlos con bastante minuciosidad y particularidad. De aquí en adelante a seguir luchando, a seguir trabajando, pero principalmente a no retroceder un centímetro en todo lo conquistado. Con el gobierno que esté, con el gobierno que venga, con el gobierno que está ahora, no vamos a retroceder, vamos a seguir apuntalando, porque hay mucha fuerza todavía y hay mucho camino por recorrer. Y por supuesto también invitarte a ti, que con toda la experiencia de ese ratoncito de biblioteca que eres, también te puedas sumar a darnos ideas para el gobierno que esté de turno, no importa quién fuese, ¿no? Porque creo que hay que sumar
iniciativas, hay que sumar experiencias, hay que sumar cerebros y diálogos, como hacen los chinos, para un lapicero, hay todo un equipo para sacar al mundo. Entonces también tenemos que aliarnos y engranar todas las sapienzas, todas las habilidades, ¿no? Y decir que vamos a estar presentes en la lucha de aquí y en el devenir del tiempo. Gracias, Beto, gracias por la invitación y siempre aquí predispuesto a dar más ideas, apoyar, debatir, ¿no? Súper. Andrés. Pues gracias, Sergio. Gracias, Beto. Un saludo grande a los dos desde Argentina. Un cariño a toda la gente que sigue este proyecto, esta propuesta que tienes. Pues para cerrar, creo que Alberto lo dijo casi todo. Simplemente argumentar de que vamos a estar siempre presentes en todas estas agendas políticas que se están construyendo de manera contundente, como lo ha dicho Alberto, y que creo que no vamos a parar, no vamos a detenernos en estas cositas muy de detalle. Yo creo que los derechos humanos, para siempre terminar este tipo de conversaciones, son supra a un partido político, son supra a una religión, a un contexto. Me encanta que nuestra diversidad tenga indígenas, tenga afrodescendientes, mujeres adultos mayores, hombres adultos mayores, tiene todos los matices y esto queremos siempre mostrarles en todas las facetas, en todas las posibilidades de dialogar y que creo que esas voces son las que validan este proceso que estamos viviendo como Bolivia. Que hoy los que no tienen voz tengan esa presencia de dignidad frente a toda esta pandemia que nos está afectando tanto y que hoy podamos levantar nuestras voces, resignifica este pensamiento de la humanidad, ¿no? De dignidad, de respeto y sobre todo de amor. Gracias. Bueno, muchas gracias a los dos. Hoy realmente he estado con dos gigantes y dos personas que han aportado a la sociedad más que cualquiera, ¿no? Y bueno, hoy la sociedad boliviana creo que se encuentra como en las calamidades del biche volteriano, ¿no? No hay que decir más que lo que se puede decir. Y bueno, aquí estamos en este espacio justamente para decir todo lo que queramos, hacer catarsis, hablar, dialogar, reflexión. Eh, Muchas gracias a ambos. Y bueno, seguramente ya estaremos viéndonos en algún espacio, compartiendo ya en algunos diálogos, en otros encuentros. Y bueno, agradecerles una vez más y hasta una siguiente, ¿no? Gracias, Sergio. Adiós, Andrés. Adiós, Sergio. Adiós. Abrazos. Chao. Chao.